sobre reanima al paciente, pero tampoco lo infrarreanima. Sin embargo, sabemos que estamos en ese tiempo en donde queremos hacer todos los manejos individualizados, guiados a los pacientes, pero eso implica que usted tenga algunas tecnologías como soportes ecográficos, como medidas invasivas en los pacientes para poder determinar el requerimiento o no de mayor volumen. Claro, usted me dirá, no, pero es que hay otras como la elevación pasiva de las piernas, pero ahí no es tan exacto, o sea, ese es un predictor de muchos que tenemos, pero no es el mejor. Los mejores realmente están muy amarrados al uso de algunas tecnologías que tal vez ustedes en los sectores rurales pues no van a tener a la mano. Entonces, yo me vería por la fórmula de Brook principalmente y hacer el seguimiento del paciente claramente. eh, con algunas medidas de hipoperfusión, como puede ser el gasto urinario, teniendo en cuenta su impacto por la por la presencia de la rhabdomiolisis con decantación de estos cristales a nivel del túbulo renal, con necrosis tubular y daño renal asociado. Em, sí, la forma de pronto de evaluación es importante o el riesgo lo puede determinar cuál es el punto de ingreso y cuál es el punto de salida, porque a mayor pues extensión de tejido expuesto, pues mayores problemas, o si de pronto tenemos, por ejemplo, quemadura brazo a brazo, pues tenemos atraviesa el corazón y por ende pues vamos a tener mayor riesgo de quemaduras, perdón, de arritmias cardíacas. Pues creo que no hay mucho más por ahí por decirle. Hipersecamia en algún momento se han utilizado algunos líquidos bicarbonatados cuando son mayores de 1000 y han demostrado pues que hay una disminución o hay un menor como impacto o una mejoría más bien un menor desarrollo de lesión renal en este tipo de pacientes, entonces también se podrían llegar a utilizar. No sé si hayan dudas en el ambiente, si hay dudas, bienvenidas las dudas para poder respondérsela y de lo contrario, entonces prosigamos con el segundo tema. Me avisa si los deja compartir. Igualmente voy a enviar el video como para que lo tengan ahí presente en el grupo y pues no sé si el profe se los mande al resto de personas, si quiera. Y ya. ¿Ahí están viendo ya? Sí. Buenas noches. El día de hoy vamos a exponer sobre el triage con mi compañero Daniel Felipe Muñoz, Joana Daza y mi persona Jorge Chávez. Bueno, entonces, para hablar sobre el triage hay que tener en cuenta primero, pues, qué es, a su definición. Y el triage es un proceso administrativo clínico de selección y clasificación de pacientes que se va a basar, en este caso, en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Su objetivo fundamental en este caso no va a ser establecer, por decirlo así, un diagnóstico diferencial o un diagnóstico definitivo, sino que en este caso es determinar la prioridad de atención y el área de tratamiento adecuada que el paciente que llega al área de urgencias pues va a recibir. Hay que tener en cuenta pues que esta va a ser una herramienta estandarizada y validada que utiliza algoritmos que pues van a ser muy específicos y van a tener la capacidad de asignar una categoría a cada paciente. Este sistema va a traducir pues lo que puede ser los signos vitales, síntomas guía y antecedentes en un nivel de prioridad que generalmente van a ir de 1 a 5, que ya más adelante pues vamos a hablar de ellos. Respecto a su origen, hay que tener en cuenta la etimología y hay que saber pues que la palabra triage proviene del verbo francés triar, que significa clasificar, separar o elegir. Curiosamente, antes de ser un término médico, se utilizaba en la agricultura para clasificar productos como era la lana o los granos de café según su calidad pues en ese tiempo. Este sistema se perfeccionó y se volvió sistemático durante la Primera Guerra Mundial, teniendo un gran uso en ese momento. Fue aquí donde se definieron tres categorías clásicas, que eran pues aquellos pacientes que en ese tiempo pues estaban en la guerra, recibieron una clasificación. Y era pues los heridos leves, como la primera, que eran aquellos que podían esperar o volver al combate tras una cura rápida. Estaban los heridos graves, que eran aquellos que sí o sí requerían una cirugía inmediata. Y la última clasificación era los heridos mortales, que eran aquellos cuyas, por decirlo así, heridas eran muy graves
y que con los recursos disponibles tenían muy poca probabilidad de sobrevivir. Hay que tener en cuenta que con el paso del tiempo, aquel enfoque primitivo pues fue mejorando y se transformó en un procedimiento más sistemático. Fue aplicado y perfeccionado durante la Primera Guerra Mundial, como ya lo había dicho, y en otros conflictos mundiales durante el siglo XIX y siglo XX, donde se practicó la selección y priorización de heridos en situaciones masivas. ¿Me escucha? Sí. Listo. Bueno, el TRASH, como anteriormente mi compañero lo dijo, se define como un proceso de clasificación médica para los pacientes, así ayudando a priorizar la atención de según su estado clínico, su posibilidad de supervivencia. Eh, eh, este TRASH no se basa como en diagnósticos como completos, sino que más en una evaluación clínica breve que permite determinar dos aspectos fundamentales, eh, que es el tiempo en el que el paciente debe ser atendido y la prioridad con la que será evaluado. Este proceso puede realizarse tanto en un ámbito prehospitalario como dentro del servicio de urgencias y su objetivo principal es asegurar que los pacientes más críticos reciban atención oportuna. Sigue, por favor. Bueno, pasando al propósito de TRASH, eh, para entender esto podemos entender como el cerebro, como si fuera un cerebro logístico de las urgencias. Su función no es solo clasificar, sino también decidir quién recibe tratamiento y transporte primero. Para esto, pues evaluamos tres variables críticas, la condición clínica, el pronóstico del paciente y también, que es muy importante, los recursos que tenemos disponibles en ese momento. Eh, el TRASH cumple funciones vitales que mantienen el orden en el caos de urgencias. Primero, nos permite detectar de inmediato a los pacientes en riesgo vital, asegurando que el más grave pase primero sin importar su orden de llegada. Segundo, nos ayuda a ubicar al paciente en el lugar correcto. No todos van al mismo sitio. El triage decide si el paciente entra directo a reanimación o se queda en observación o puede esperar en una consulta estándar. Finalmente, el triage también es una herramienta de comunicación y gestión, aporta datos reales sobre el proceso asistencial, ayuda a mantener informados a los familiares y sobre todo optimiza el flujo de pacientes. Sin un buen triage, el servicio se congestiona y la mortalidad aumenta. Pasa, por favor. Listo, entonces en TRASH tenemos que tiene varias escalas. Está la escala de TRASH australiana, la escala de canadiense de TRASH, sistema de TRASH de Manchester, el índice de severidad en urgencias, el sistema español. Entonces, para que obviamente el TRASH no sea como un proceso, para que el TRASH no sea un proceso objetivo y no dependa del criterio de cada enfermero, pues se crean estas escalas, estos sistemas internacionales. Lo más importante es que todos de estos sistemas coinciden en clasificar al paciente en 5 niveles de prioridad y pues se agrupan así como vemos en pantalla. Siguiente. Entonces, para pues obviamente tener como un enfoque agrupado de todos estos sistemas detrás, primero lo dividimos en los pioneros, que son las escalas de Australia y Canadá, como lo vemos en pantalla, que fueron las primeras en decirnos cuánto tiempo exacto puede esperar un paciente. Por ejemplo, un nivel 1 es atención inmediata, mientras que un nivel 5 puede esperar hasta 120 minutos. En basados en metodología, tenemos el Manchester, que es el más usado en Europa y muy común en Latinoamérica. Funciona con mapas mentales o diagramas de flujo. Eh, si un paciente llega con dolor de pecho, el sistema te lleva por una serie de preguntas hasta darte como el color de prioridad. Eh, el SI es el estándar de Estados Unidos, es muy práctico porque además de que evalúa la gravedad del paciente, también
Se evalúa pues con los recursos que se van a gastar. Si los pacientes necesitan muchos recursos, obviamente sube su nivel de prioridad. Y concluyendo, el sistema español es un sistema informático que ayuda a que el triage sea extremadamente preciso y rápido. Pues obviamente, aunque pues el, el nombre cambie, el objetivo de todas estas escalas es el mismo, garantizar que el paciente más grave sea detectado en menos de 2 minutos. Sigue, por favor. Bueno, sin embargo, el triage tiene limitaciones. Como vemos en pantalla, no es un instrumento como infalible, entonces los errores suelen ocurrir, suelen deberse a factores humanos como el cansancio o factores del entorno como el ruido y el exceso de pacientes en la sala, incluso como una diferencia cultural o de idiomas puede hacer que no entendamos la gravedad real de un paciente. Por eso el TRAS debe ser un proceso dinámico y siempre estar sujeto a una reevaluación. Ahora vamos a hablar del TRASH en Colombia. Según el Ministerio de Salud y la Protección Social, está regido pues por la ley estatuaria 1751-2015, donde nos habla del derecho que tenemos de recibir una atención oportuna en los servicios de urgencias y que está prohibida la negación de los servicios de salud cuando se trate pues de atención en urgencias. El artículo 54 de la ley 715-2001 está relacionada con los grados de complejidad que tenga cada red articulada. El artículo 10 del decreto 4747 de 2007 que nos habla que la aplicación del triage es de carácter obligatorio por parte de todos los prestadores de salud que tengan habilitado pues el área de urgencias como tal. Y la resolución 5596 de 2015 que establece 5 categorías de triage y consta de 14 artículos. ¿Qué nos habla estos artículos? Bueno, el artículo 1 básicamente es sobre el objetivo. El 2 nos dice pues de que es de carácter obligatorio cumplir con todo lo que habla la resolución. El artículo 3 define lo que es un triage. También habla sobre los objetivos del triage, sobre las categorías, sobre cuáles son las responsabilidades de las entidades responsables del pago de servicios de salud, sobre las IPS, sobre las personas responsables del triage, sobre las responsabilidades de los responsables del triage. En este caso aquí en Colombia, las redes de alta complejidad, el triage solamente lo puede manejar un médico general o una enfermera jefe. Y si es una entidad de baja complejidad, sí lo podría estar manejando un auxiliar de enfermería, por ejemplo. Sí, no. Listo. Entonces, en cuanto a los indicadores de calidad, bueno, ¿qué hace un triage? Un triage de calidad. Bueno, primero la categorización correcta, es decir, una buena clasificación pues, del paciente en los diferentes niveles. Recordemos que aquí en Colombia el triage va de 1 a 5, donde el 1 es una atención inmediata y 5 es una atención que pues puede esperar. Los tiempos de respuesta, la idoneidad del personal, es decir, que el personal debe estar entrenado en todo lo que pues esté relacionado con el protocolo. La información el usuario, nosotros debemos informar siempre al paciente en qué clasificación está y es más que todo para evitar preocupaciones, por así decirlo. La calidad de los datos quiere decir que todo lo que esté anotado en la historia clínica debe ser veraz, es decir, debe corresponder a los reportes que se les hagan a las diferentes entidades. Todo debe estar, todo debe coincidir, por así decirlo. Y los cobros prohibidos, pues básicamente que en la atención de urgencias, mientras se haga el tema de la atención, no se debe hacer cobro ni se debe retrasar el proceso de atención por procesos administrativos. Sí, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, el triage en Colombia se rige por 5 puntos o 5 clasificaciones.
1 es una atención inmediata donde involucra pues las condiciones clínicas del paciente, es decir, que todas esas manifestaciones están representando un riesgo vital y necesita maniobras de reanimación porque ya el paciente tiene un compromiso ya sea respiratorio, ventilatorio, neurológico, hemodinámico, que haya perdido un miembro, un órgano, otras pues condiciones que exijan la atención inmediata. El triage 2 es una condición donde una condición clínica donde el paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro de la muerte y incrementar pues la pérdida de un órgano o de un miembro, por lo tanto debe ser atendido antes de los 30 minutos. El triage 3 habla sobre de que el paciente necesita medidas diagnósticas y terapéuticas. Es un paciente que necesita pues también exámenes complementarios y dado a que se encuentra pues dentro de desde un punto de vista fisiológico estable, se deja en observación porque puede que empeore o no, es decir, que se puede pasar a un triage 2 o un triage 1, por eso se sigue dejando en observación. Mientras que el 4 y el 5, las condiciones médicas no comprometen el estado general ni representan pues un riesgo evidente, no obstante, pues debe seguir en seguimiento, por eso en la mayoría pues de las EPS tienen algo que se llama consulta o atención prioritaria, que es donde clasifican a los pacientes del triage 4 y 5, es decir, ellos no dejan de prestar la atención, pero sí digamos que le hacen una reclasificación. ¿Sí? Bueno, aquí pues mostramos unas tablas de manifestaciones clínicas y no síntomas sobre cómo basarse en cómo nosotros clasificamos el triage 1, más que todo el 1, y que, como lo dije anteriormente, requiere atención inmediata, es algo que no se piensa, es algo que no debe frenar, por ejemplo, es que está inactivo el EPS, por ejemplo, o es un paciente cotizante y en el momento se quedó sin empleo, entonces no podemos atenderlo, no, eso no puede pasar en un triage 1, por así decirlo. Tenemos ejemplos como el estatus convulsivo epiléptico, todo lo que implique un trauma Doctora, no se le escucha una porra. Señora, se escucha súper suavecito. Señora, Hola. ahí. ¿Ahí está bien? Sí, Listo, cambia la diapositiva. También pues a nivel cardiovascular, todo lo que implique dolores torácicos que irradian a cuello, brazo, hipertensión mayor de 140-90, lesiones penetrantes, taquicardias, bradicardias, choques, eh, sangrados activos. Pasa a la siguiente diapositiva. A nivel respiratorio, disneas, quemaduras de vías aéreas, hemoptisis, traumas penetrantes en tórax, trauma cerrado de tórax. Siguiente. A nivel gastrointestinal tenemos dolores abdominales en cuanto a las embarazadas, parto en curso, perdón, traumas abdominales cerrados, enterorragias masivas, hematemesis, ingesta de tóxicos, retrasos menstruales con sangrados vaginales y dolores abdominales. Siguiente. En cuanto a los músculos esqueléticos, bueno, fracturas abiertas con sangrado, dolores en extremidades con compromiso circulatorio, traumas por aplastamiento, fracturas, bueno, todo lo que incluya fractura de huesos. Por ejemplo, aquí podría citar un ejemplo
que dijo el profesor, creo que en la primera clase, sobre un paciente que tenía pelvis inestable. Entonces, a ese paciente no le hicieron una buena clasificación de TRASH y por eso, pues, el paciente, si no estoy mal, creo que murió. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en los musculoesqueléticos está la fractura de pelvis. Siguiente. Entonces, aquí ya son pues órganos de los sentidos, oídos, amputación de aurículas, otorragia, otoliquia por trauma, a nivel ocular, pues traumas oculares, visión borrosa, pérdida súbita de visión, dolor ocular, siguiente. Nariz, boca y garganta, pues rinorrea, trauma, sangrados, amputación de la lengua, distonía con historia de trauma en laringe, oinofagias, cialorreas, disneas o disfagias, sangrados activos, cuerpos extraños en faringes, asociadas a disneas. Sigue. Y bueno, a nivel urinario, pues hematurias, retención urinarias agudas. Ah, bueno, aquí también está trauma de pelvis con hematuria o anuria. Y a nivel pues de los genitales, dolores testiculares, trauma en pene o escroto, dolor testicular de varias horas, abuso sexual, trabajo de parto, hemorragias vaginales, ya se había mencionado, amenorrea, trauma en el embarazo, hipertensión arterial en las embarazadas, convulsiones en las embarazadas, choque en las embarazadas. Y en cuanto a lo psicológico, pues intentos de suicidio, agitaciones psicomotoras, confusiones, alucinaciones. Aquí en el sistema tegumentario tenemos lo que es, por ejemplo, mordedura con sangrado abundante, pues esto en caso de los animales, mordedura o picadura con respuesta alérgica sistemática, por ejemplo, los que son alérgicos o los que hacen una respuesta sistemática picadora de una abeja, por ejemplo, quemaduras por calor o frío, quemaduras en cara, cuello, manos y pies, heridas penetrantes, lesiones en nervios, tendón o vaso sanguíneo. Y bueno, estos serían uno de los tantos ejemplos para clasificar un TRASH 1, pero eso ya es a nivel intrahospitalario. Ahora les voy a mencionar una escala, un sistema de clasificación que se llama STAR. El STAR es un sistema de clasificación rápida que se utiliza en incidentes con múltiples víctimas para priorizar la atención según el riesgo vital inmediato. ¿Qué quiere decir? Que este método de clasificación se utiliza más que todo a nivel extrahospitalario. Esto evalúa de manera rápida tres parámetros: respiración, circulación y estado mental. ¿Cómo se clasifica? Bueno, el rojo es de atención inmediata, el amarillo puede esperar, el verde indica que la persona pues tiene lesiones leves y el negro es que ya está o falleció pues, o sin signos vitales básicamente. ¿En dónde podemos usar esta escala? En accidentes masivos, en desastres naturales, en atentados, en colapsos estructurales. Sí. Entonces, pues esta es una escala del TRASH, es como un flujograma de un paso a paso, donde dice que si la persona es capaz de caminar, entonces él ya entra en una clasificación verde, que como dijimos, verde es para personas lesionadas, pero leves. Pero si la persona no camina, vamos a hacer una valoración de la respiración. Si no respira, vamos a mirar lo que es la vía aérea y si está haciendo pues apnea, ya lo clasificamos como negro. Negro es para personas pues fallecidas o sin signos vitales. O si vemos la vía aérea o abrimos la vía aérea y hay una respiración espontánea, vamos a clasificarlo como riesgo rojo, de atención inmediata. Si la respiración es espontánea, pues luego vamos a mirar la frecuencia respiratoria. Si es mayor a 30, lo vamos a clasificar como rojo. Si es menor a 30,
vamos a ver la perfusión. Si, si hay pulso radial ausente o el llenado capilar es mayor a 2 segundos, vamos a clasificarlo como un riesgo rojo o de atención inmediata. Pero si el pulso radial está presente o el llenado capilar es menor a 2 segundos, vamos a mirar el estado mental. Si el paciente no obedece órdenes, vamos a clasificarlo como triage rojo. Si el paciente obedece órdenes, vamos a clasificarlo como un triage amarillo, es decir, como es un paciente que puede esperar. Al otro lado tenemos la escala STAR, pero para los pediátricos, para los niños. ¿Qué cambia aquí? Por ejemplo, donde dice respiración espontánea, se hace posicionamiento de vía aérea y si sigue haciendo apnea, se va a valorar el pulso. Si no hay pulso, se clasifica como negro, pues de fallecido. Si hay pulso, vamos a hacer 5 respiraciones de rescate. Si sigue haciendo apnea después de esas respiraciones de rescate, lo clasificamos como un triage negro, pero si después de eso recupera la respiración, el triage rojo. Luego miramos la frecuencia respiratoria. Si es menor a 15 o es mayor a 45, el triage va a ser rojo. Si está entre 15 y 45, vamos a mirar el pulso. Si no hay pulso, está en rojo. Pero si hay pulso, vamos a hacer algo que se llama evaluación neurológica. Entonces, al lado están por ejemplo, dice la P, dice responde a estímulos dolorosos, la A es de alerta, la B es que responde a la voz y la U dice que no responde a nada. Entonces, si responde a la P que responde a estímulos dolorosos, podemos clasificarlos como un triage rojo. Pero si responde a A de alerta, B de respuesta verbal, P de respuesta al dolor, lo clasificamos como un triage amarillo. Bueno, doctora, muchas gracias. Yo creo que para todos este es un tema bodrio, porque es un tema que uno dice, pero qué tema tan harto, mano. Pero, sin embargo, es muy importante que ustedes reconozcan el triage que es evidentemente y las diferentes formas existentes de triage. Si bien ustedes, Joana, apaga el micrófono, gracias. Si bien ustedes están acostumbrados, porque ustedes son la generación triage, porque como dijo la compañera Joana, el decreto 5596 del 2015, sí, exactamente como de noviembre del 2015, si mal no recuerdo, es el que dictamina cómo se debería realizar el triage que se empezó a implementar a partir del año 2016. Si hay personas más viejitas aquí que yo, a nosotros no nos tocó triage. A nosotros en la formación médica nos tocó atender a todos los pacientes que iban llegando. No había una manera óptima de poder clasificar, hacer un poquito más eficiente el proceso de atención inicial de un paciente y determinar los riesgos, lo que hacía de que hubiese más mortalidad en el proceso de espera en la atención de los pacientes. Sin embargo, empezaron a generarse diferentes métodos de clasificación oportuna. Hoy por hoy, de pronto los que tienen mayor evidencia son algunas escalas de clasificación de riesgo inmediata, como es el NEWS 2, el Quick SOFA, por ejemplo, en los pacientes sépticos se ha utilizado mucho y tiene también, o sea, digamos que eso lo hablaremos cuando hablemos de choque séptico, tiene un desempeño intermedio, buen desempeño en los americanos, un desempeño intermedio en los colombianos. O pues hay algunas tablas que se aplican un poco más al término de trauma como es el RTS o la escala o el score de Trix, que se utilizan mucho para el diagnóstico, para la clasificación rápida de trauma y nos facilitan en algún momento una correlación con la mortalidad dependiente del puntaje que se nos obtenga.
Claramente, la clasificación triage está fomentada o estructurada para que no se demore más de 1 minuto, lo máximo 2 minutos. Pero ¿qué vemos cuando de pronto el triage es hecho por un médico? Que termina siendo un triage de 5 a 10 minutos porque sencillamente nosotros hacemos una historia clínica completa del paciente, lo que a veces hace de que se vuelva un poquito más lento o que sencillamente se pierda el norte. Por eso hay veces, en la mayoría de clínicas, los que hacen el triage son las enfermeras jefes, que están entrenadas en esa área y más para que ellos te vuelvan un poquito más como un robotcito, en donde solamente llega el paciente, le preguntan lo que tienen, le hacen la clasificación y entra para la atención. Mientras que el médico en ocasiones puede o confiarse demasiado dependiente pues de su formación académica, evidentemente los de la Santiago de Cali todos con la mejor formación hasta el momento, así que espero que no hayan así mayores complicaciones o malas clasificaciones. O por el contrario, hacemos un suprarregistro y empezamos a trasladar más pacientes colapsando ciertas unidades de urgencias. Sin embargo, realmente el énfasis de esta charla no es para poder que ustedes conozcan un triage que ya están curtidos, porque si no es porque lo han implementado en su práctica diaria, lo han vivido ustedes de manera personal con algún familiar o ustedes mismos al acudir al servicio de urgencias. Así que está un poco como conocer el triage colombiano, no tanto. Realmente esta exposición es más hecha para poder que ustedes reconozcan aquellos triage que se generan cuando hay más de una persona en atención, en búsqueda de atención de forma inmediata. Y eso se llaman los triage de múltiples víctimas, usualmente asociados a algún tipo de catástrofe que puede ser local, como puede ser un incendio, una inundación, o puede ser nacional en caso de, por ejemplo, un terremoto, una luz de un volcán que de pronto estalló, como pasó con esa luz de barro que pasó en Mocoa, entre muchos otros. Y es que ninguno de nosotros está exento cuando de pronto pasó en el año 2015 los 7 atentados terroristas. A algunas de las instituciones les llegaron numerosos pacientes al mismo tiempo, lo que implica que se generen planes de contingencia y empecemos a adoptar el triage STAR como una herramienta importante en el momento de clasificación de los pacientes. Cuando hablamos del triage STAR son las preguntas que la doctora mandó. Le pido a la doctora que mande la imagen al WhatsApp para poder de que los demás ¿puedan qué? Puedan observar el flujograma. Y es porque cuando nosotros estamos en el medio de una situación crítica, nosotros tenemos al menos 20 segundos de contacto con un paciente para hacer esa clasificación y se debe realizar de la manera más profesional posible para disminuir las subclasificaciones, o sea, que uno clasifique con un color verde o con un color amarillo a alguien que pertenecía al color rojo o que sencillamente pertenecía al color negro. Cuando hablamos de negro es el paciente muerto, el paciente que consideramos que nuestros recursos no se deben gastar en esas personas. En algunas películas eso ya ha estado representado. Muchos de ustedes, pues si son cinéfilos o si de pronto reconocen un poco de la historia, hay una película muy famosa, muy buena que se llama Pearl Harbor y en donde en la película nos sitúa en el ataque que tuvo Japón sobre las playas estadounidenses, específicamente sobre una unidad militarizada, encontrándose así estas personas en un estado están durmiendo, porque eso fue justamente al amanecer de ese día. Lo que llevó en esa película, o lo que me llama la atención, o me llamó la atención, es que cuando en esa pequeña población, porque era una isla, tenían alrededor de 2.000, 3.000 heridos, y empezaron a llegar a un hospital pequeño, una enfermera, justamente una de las protagonistas, saca un labial y empieza a salir a la puerta del hospital a colocarles una letra en la frente a los pacientes. Esa letra no es nada más que el triage START, es decir, a qué pacientes amerita el gasto de recurso
porque sencillamente tenemos recursos limitados y muchos pacientes por atender. En ocasiones, nuestra formación médica lleva a que seamos obstinados y gastemos todos los recursos en una sola persona, olvidando que podemos tener 15, 20 pacientes atrás de él con igual o mayor gravedad, por ende, futuros muertos por sencillamente no tener una forma adecuada de usted de pensar o de clasificarlo. Entonces, cuando hablamos del triage STAR, si lo vemos desde una óptica, es como un reto a la ética de cada uno de nosotros, porque nos vamos a ver nosotros abocados a tomar la decisión de decir, este paciente sí lo va a atender y este no. Para aquellos que atendieron o trabajaron en el COVID, eso fue algo muy común, en donde nosotros nos quedábamos sin ventiladores mecánicos, teníamos un solo ventilador y teníamos 4 por intubar. ¿A quién intubábamos? Intubábamos al viejito ricachón que no tenía familia ni doliente. Intubábamos al jovencito vicioso malandro que robaba por la esquina. Intubábamos a aquella madre de familia que tenía 2 hijos a cargo. O intubábamos a un médico que estuviera muriéndose. ¿Cuál de ellos es más importante? ¿Realmente hay uno más importante que otro? Entonces uno tenía que ponerse o pegarse criterios clínicos específicos, o en ocasiones sí podía llegar a utilizar un poquito un criterio social para tomar ciertas conductas. Sin embargo, eso mal que bien, de pronto lo podríamos tomar como un juego a ser Dios. Pero pues lamentablemente en esas situaciones realmente amerita que tomemos ese tipo de conductas o de acciones. Yo voy a preguntarle, en ejemplo, vamos a ver, Camila Narváez, ¿andes por ahí? Sí, doctor. Ay, le tocó empezar usted. Camila Narváez, usted está en, usted está en su pueblito y tiene un hospital de 2 pisos, más bonito, y que, resulta que el segundo piso se colapsó y le cayó encima a toda la sala de observación y estaban en horario de visita. Entonces cuando se cayó el segundo piso, habrían 40 heridos. Hay 40 personas atrapadas entre los escombros y le dicen, doctora Camila, venga usted, suba y ayúdenos, ayúdenos, tráigase a todo el equipo. Y resulta que usted está solo con Heber, Yesid, y está con 2 auxiliares más y ustedes tienen que llegar a ver a quiénes van a ayudar. Resulta que usted encuentra a la secretaria del gerente y la encuentra a la secretaria cogiendo la mano de su esposo que se encuentra debajo de los escombros, pero la mano está amputada. O sea, ella está cogiendo solo la mano sueltica del paciente. Y la persona está completamente debajo de escombros excesivamente pesados que le están aprisionando su cabecita y no hay forma de salvarlo porque el señor ya está muerto. Usted tiene que coger y clasificar a la señora. ¿Cómo la clasifica? ¿Con qué triage la clasifica teniendo en cuenta los colores verde, amarillo, rojo o negro? Recordando que verde es el que camina, amarillo el que requiere atención pero no inmediata, rojo que requiere atención inmediata y negro el que está muerto. Pero ella está agarrándole la mano porque pues era su esposo, porque está ahí acostada, pues le tomo los signos, digámoslo así. Usted en el Triage Star no toma signos. Las únicas intervenciones que usted puede hacer en Triage Star son 2. Permeabilización de vía aérea y parar sangrados. Es lo único que usted puede hacer. No hay signos vitales, no hay nada. Usted llegó a atender, usted no tiene nada encima, sino una escarapela con colores. ¿Usted cómo la va a clasificar? ¿Verde, amarillo, rojo o negro? ¿Y por qué? Pues, pues según como el verla así no más, y no le encuentro nada extra que digamos sea un sangrado adicional que a ella le haya caído o algo encima, si está neurológicamente como que la vea que
que Ella está responden. estable, no tiene nada, solamente está cogiendo la mano de su marido y la está sobando, la está acariciando y está llorando en silencio. ¿Qué Sería, triage es ella? sería verde entonces. ¿Todos están de acuerdo con ella o alguien piensa diferente? Y el que piense diferente, por favor, habla. Profe, una consulta. Dígame, Juan Al, Guillermo. al, a ver, yo pienso, o sea, es que estoy entre las dos opciones, entre verde y amarillo. Porque al ella ver estar colapsado, usted no dice qué área colapsó, y ella puede tener alguna contusión o algo, o algún golpe que literal la haya afectado a ella, así esté estable. Entonces, ¿no sería también que sería revisarla antes de mandarla para su casa? Eh, mm, Me convence y no me convence. El triage es amarillo en ella, pero no es porque las lesiones ocultas que pueda tener, sino más en el concepto de cuando estamos hablando de clasificar en triage start, es haciendo mis recursos útiles o mis recursos eficientes. Esa persona que está cogiendo la manito de su esposo, María Camila, esa persona te va a hacer caso cuando tú le digas, por favor, muévete hacia allá porque la estructura puede terminar de colapsar y herirte. Posiblemente no. Posiblemente no. O sea que usted, qué va a tocar? ¿Qué tiene que hacer usted como líder de ese momento? Pues de pronto priorizar a los que mire que necesiten ayuda de manera No más. porque usted necesita sacar a todos los pacientes y se supone que usted me la clasificó como verde, quiere decir que ella camina sola, pero realmente no camina sola, a pesar de que está indemne, sin un daño. Entonces usted le tiene que decir ahí a un auxiliar, por favor, coja a la señora y trasládemela, porque entonces un paciente verde, si usted no le dio la prioridad de trasladarlo, sacarlo, va a terminar en un paciente rojo-negro. Pero como la señora no te hace caso, entonces tienes que usar tu recurso. ¿Tu recurso quién fue? Un auxiliar. ¿Para qué? Para que la cogiera porque el auxiliar seguramente la va a tener que coger y hacerle un poquito de esfuerzo y decirle, señora, muévase de aquí porque la estructura se puede colapsar. Camine y acompáñeme. Y ese hecho de que usted ya pierde un auxiliar para poder ayudar a otros pacientes ya implica que cambie el color, porque la persona está con un raciocinio comprometido. ¿Sí? Entonces, segunda pregunta. Orozco, Alejandra. Alejandra Orozco la 1, Sí, profe. Alejandra Orozco la 2. No, no escuché si ya respondió. Sí, profe. Ok, sí. Alejandra, usted está al ladito de la doctora María Camila y María Camila está todavía más perdida que embolatada tratando de clasificar a la señora de la manito. Entonces usted llega y dice, no, yo voy a ayudar. Y usted se encuentra, yo qué sé, a... Usted se encuentra ya sé a quién, a Valentina, a Berrío. Usted se le encuentra y ella está con una viga que le está aprisionando el abdomen bajo o el hipogastrio y le está aprisionando la pelvis. Y ella te dice, amiga, amiga, ayúdeme, ayúdeme, me está esperando mi esposo en casa, ayúdeme. Alejandra, ¿qué tipo de triage tiene ese paciente y por qué? Profe, pues es rojo, digo yo, ¿Por qué? inmediato porque pues incluye pues un compromiso respiratorio, ¿no? Y de la Abdomen, gorda, circulación. abdomen, abdomen, hipogastrio y pelvis, o sea, no está aprisionando el tórax. Mm, pues ocluye circulación, ¿no? Ok, ¿quién piensa diferente a ella? De pronto un riesgo de hemorragia, de ruptura de vaso o algo así. Pero ella, ¿cuál clasificación es? ¿Se casan todavía con que es rojo? Yo creo que es negro. ¿Quién dijo eso? Paula. Sí. Ish, ¿por qué negro?
Porque la probabilidad de que tenga un sangrado pélvico es demasiado alta y aparte tendrían que levantar el muro para poderla mover. O sea, Ajá. no tengo recursos. Sí, profe, yo estoy en negro ya. Correcto, Berrío Roldán se murió. Muy bien, ella es un negro. ¿Por qué? Porque, parece, yo no sé, yo creo que acá ni siquiera el Viga. ¿Dónde está el Viga? ¿Anda por ahí? Ni siquiera el Viga es capaz de levantar Amanda. una viga metálica. O sea, una viga metálica puede estar pesando 800 kilos, 600 kilos. Usted no la van a poder levantar ni con las 4 personas que le están acompañando. Lo que quiere decir de que usted no puede gastar ese recurso. Pero doctor, la persona me está hablando, está muerta. Tienes que ayudar a los demás. Hay una alta probabilidad que apenas usted levante la viga esté sirviendo como una especie de torniquete para poder evitar que se desangre la persona. Cuando usted levante la viga, se desangra inmediatamente. O sencillamente hace una liberación desmedida de CPK y puede llevar a colapso circulatorio. Entonces usted dice, ah, fue perra. Y la persona te está hablando. Y la persona te está diciendo y te mira con ojos de perro regañado como cuando le estábamos pasando los exámenes. Y le dicen, pero ayúdeme, ayúdeme, no importa. Usted tiene que atender a los demás. Atienda a los que más pueda. Cuando usted termine de atender y si la persona sigue viva, pues la puedes ayudar. De lo contrario, no. Y aún así, recuerden el riesgo. Ah, no, es que doctor, es que la única víctima que tengo, pues ahí sí gaste todos los recursos que pueda. No, mira, es que voy a colocarle un reboa de una manera inversa como para poder llegar y ocluirle directamente ¿qué? La arteria aorta abdominal y le evito o sea, lo clampeo en zona 3 y con eso yo evito que se desangre a nivel pélvico. Bueno, gaste todo lo que le dé la gana, pero no vas a poder rápidamente. ¿Quién levantó la manito? Hágale, hágale. Profe, o sea que rápidamente en esa situación de colapso de la estructura, sí o sí debo atender o priorizar a las personas con trías rojo. Trías rojo, correcto. Yo lo que quería decir era que, pues no sé, de pronto les sirve. Hay varias como entrevistas de la tragedia de Armero, en la que pues se muestra bien la clasificación y cómo las personas de los medios sí, los salvavidas, no sé cómo se les dice, no, se me olvidó. Los rescatistas clasificaron a las personas y la mayoría que se salvó eran un grado rojo porque el resto tocó dejar que se mueran ahí. Correcto. Y así mismo pasó con la Oriana, la de Armero, que todo el mundo la vio a ella fallecer poco a poco y nadie la podía liberar por el peso, como ella estaba atrapada entre los cuerpos de sus familiares y el mismo barro. Entonces, sí, señor, eso es algo muy común. Entonces, ojo con eso, pero les dije que eso les lleva la ética al extremo. Entonces, voy a coger a alguien más, cojamos a alguien más, cojamos a Se alguien llama más. Omaira Sánchez, no Oriana. Omaira, esa, Omaira. Gracias, Gordilina. Oriana la tenía en mi cabezota, gracias. Ya. Valentina, Mariana, Jorge Luis. Jorge Luis. A la una, Jorge Luis Jorge a las puso dos. triage, profe. Ah, bueno, entonces él no puede preguntársele. Bueno, alguien de los grupos nuevos. Nafer, no sé quién sea Nafer. Nafer. Me imagino que es alguien como Fernanda o algo así. No, doc, primero soy hombre. Y Ah, ¿tú así es eres mi hombre? nombre. Ah, ¿es tu apellido o tu nombre? Es mi nombre, doctor. Ah, ok, ok, doctor Nafer, qué pena. No te conozco, entonces Tranquilo. pido excusas. Entonces, doctor Nafer, usted está en esa misma escena y usted se encuentra a María Victoria, que es de la Cali, y usted ve a María Victoria que está amputado la pierna y está perdiendo sangre de manera profusa. ¿Qué triage es la paciente? ¿Y por qué?
Amarillo, negro, rojo, verde. ¿Cómo la Doc, clasificarías? ¿O de pues qué dependería? yo diría que sería un 3G1. No hay triaje uno en el triage start. No estás prestando atención. Ah, El triage start es por colores, porque ese triage start es de múltiples víctimas, diferente al triage intrahospitalario. ok, Doc, sería un test rojo. Y sí y por qué, o no y por qué. Eh, pues diría que por la gravedad del choque hipovolémico que tiene la presencia del paciente, pues ¿Usted sabe cuánto es la gravedad de un choque hipovolémico solamente con verlo? Profe, para mí dependería de dónde es el sangrado. O sea, si el sangrado profuso viene de una extremidad, puedo colocar un torniquete y me da 60 minutos. Ok, me confunde. ¿Quién fue la que habló? Yo, Mariana. Ok. ¿Qué pasó con qué pasó con eso? ¿Cómo así? O sea, Madúreme esa idea. sí sería rojo, pero pues, sería rojo depende de dónde viene el sangrado. O sea, no mencionaste como tal de dónde venía el sangrado. Si el sangrado es una extremidad, puedo colocar un torniquete y me da un poco más de tiempo. O sea que ahí sería, si control de sangrado ya sería rojo o sería Rojo, amarillo, amarillo, bueno. porque me da tiempo. Pero si el paciente, a pesar del coso, no controla el sangrado, pues sí sería rojo. Recuerden la presencia de las dos intervenciones, control de sangrado y pre- eh, permeabilización de vía aérea. Recuerde que la permeabilización de vía aérea casi nunca se les olvida a ustedes en el examen, porque sencillamente cuando usted entra en contacto con el paciente, la pregunta dice es, ¿puede caminar por sí solo? No. O sí. Si responde no, la segunda es, ¿respira de forma espontánea? No. Si la respuesta es no, permeabilice la vía aérea. Si respira inmediatamente, es rojo. Si no respira, es negro. Eso ya está dentro del algoritmo, entonces usualmente ustedes no se equivocan en eso. Pero si nosotros le ponemos un paciente con un sangrado que es potencialmente solucionable y le va a dar tiempo, entonces la puede trasladar de una manera un poco más diferida, aunque con atención dentro del proceso de lo que ustedes abarquen, versus que no controlen el sangrado y requieren un traslado inmediato del paciente. Entonces, si ustedes vieron, realmente el triage STAR realmente no es tan fácil como creemos. Y es muy común que ustedes requieran de tener personas formadas dentro de sus equipos que estén haciendo constante retriage. Porque hay veces, como de pronto dijo Juan Guillermo, hay pacientes que hemos clasificado como verdes, como amarillos, pero realmente tienen traumas ocultos que pueden llevar a que cuando usted lo traslada a la zona, porque usted usualmente eso lo divide por zonas, como decir que usted llegue a su cuarto y diga, su casa, en el cuarto principal van los rojos, en la sala van los amarillos, los negros van en el cuarto de mi hermano que me cae mal, entonces que esté lleno de muertos, y en la sala de televisión vamos a colocar los verdes. Entonces, en esos cuartos, usted debe tener una persona que siempre esté haciendo retriage constantemente para poder determinar si una de las personas que mandó continúan con la misma estabilidad o sencillamente cambiaron e hicieron progresión en el triage y pasaron de verdes a rojos. Lo que sí no debe pasar es que sean supradiagnosticados y es que usted los coloque como rojos siendo un paciente que es realmente un verde. Eso, ¿cómo se mitiga? Pues con el entrenamiento. Yo he estado tratando de proponer una actividad de esas junto a bomberos con ustedes para poder que ustedes prueben un poco una actividad de esas donde te enseñan apuntalamiento. Eso es muy chévere. Los que en algún momento son o han sido de APH, pues eso es algo realmente muy, muy, muy chévere realizarlo. Pero pues estoy esperando que me den permisos en la universidad para poder ver, porque como eso toca con el ARL, que bomberos se responsabilicen parte de ustedes. Digamos que una actividad que tiende a ser grande.
pero pues yo no creo que les alcance a tocar los de reanimación y procedimientos básicos, pero espero que les toque en algún momento. Igual estaría abierto para los que quisieran participar. Juan Guillermo. Profe, ese tiempo de retriage, eso depende de cada paciente y depende del tratamiento que se esté dando. Pero ¿hay algún estandarizado para para aquello? O sea, por ejemplo, en pacientes que usted le esté pasando un chorro, que tenga la volemia alterada, sería sería un indicador de que de que de que el tratamiento tiene adherencia, sería por ejemplo el gasto urinario del paciente. Pero pues de aquí a que el paciente una hora o algo así, pues de pronto el paciente me muere o o se me cae mucho la volemia o no me hace efecto la volemia que le estoy pasando. Es ¿Sí que me en el... entendió? Sí, entiendo que usted quiere estandarizar el cada cuánto usted va a hacer el retriage dentro de los subgrupos. ¿Eso entiendo? Sí, señor. Bueno, en cuestión de múltiples víctimas, como realmente los subgrupos son cuartos móviles, quiere decir, son cuartos en los cuales las personas no van a mantener por mucho tiempo, sino que esas personas van a estar de forma transitoria allí y se van a movilizar en una ambulancia inmediatamente para los diferentes sitios. Normalmente el retriage se hace cada 5 minutos, en donde usted vuelve y pasa por cada persona y vuelve y hace las mismas preguntas porque usted hace las mismas simples preguntas de respira, no respira, no respira, hace el mismo algoritmo y ve si el paciente necesita una reclasificación. Eso no tiene mucha ciencia, pero y normalmente ahí en esos triajes, el único en que uno está canalizando y está haciendo algunas cosas de ser posible, pues evidentemente es en los pacientes rojos. Sí, en los amarillos podrías requerirlo, pero casi no se hace por cuestiones de recurso y de momento. Pero lo que sí hacen es organizarlos de una manera para que vayan llegando las ambulancias primero por los rojos, algunas ambulancias por los amarillos, pero se les dé prioridad a los rojos para ser trasladados a los centros, los diferentes centros asistenciales u hospitales estratégicos, como pueden ser en esos eventos como Armero, entre otros. Si no hay más preguntas, pasemos al tercer tema, por favor. Manden un link porque este está que se cierra. Ya lo Muchas tengo. gracias.